Soy de la vieja escuela para hacer café, agua hirviendo y un filtro, sin cafetera o procesos complicados. Y siempre creí que la temperatura era perfecta porque el agua hierve a 100 grados Celsius. O quizás no. Desde el colegio siempre nos enseñaron que el punto de ebullición del agua son 100 grados Celsius. Pero eso solo es cierto a un nivel de presión específico, lo que conocemos como presión a nivel del mar o una presión equivalente de 101 kilopascales. Así que, bienvenidos a la mente del ingeniero, y hoy veremos por qué el agua hierve a diferentes temperaturas dependiendo de la ciudad en la cual te encuentres. Vamos a ponernos un poco técnicos. A esa temperatura de ebullición la llamaremos temperatura de saturación, o como me gusta a mí llamarlo, como temperatura de cambio de fase. Lo que los científicos descubrieron es que esta temperatura depende directamente de la presión. A mayor presión, más energía se necesita para hacer que el agua hierva. Sabemos que a nivel del mar, es decir, que una presión de 101 kilopascales, la temperatura de saturación, la temperatura de cambio de fase o la temperatura a cual hierve el agua es alrededor de los 100 grados Celsius. Pero si se aumenta la presión, como vemos en esta tabla, se pueden obtener el agua, tenerla en fase líquida a unas temperaturas mayores. Aún así, o de la misma forma, si se baja la presión, se puede llegar a obtener una temperatura de ebullición o tener vapor de agua a temperaturas mucho más bajas. Incluso a una presión absoluta de 3 kilopascales es posible tener agua hirviendo a temperatura ambiente. El mejor ejemplo es una comparación con la olla a presión. En una olla normal abierta se cocina como máximo, si es que estamos a nivel del mar, a una temperatura de alrededor de los 100 grados Celsius o muy cercana a 100 grados Celsius. El agua hierve y no se calentará más ya que toda la energía adicional se está utilizando para realizar el cambio de fase. Pero en una olla a presión, que puede llegar tranquilamente a los 200 kilopascales de presión absoluta, pues resulta en un aumento de la temperatura de saturación, lo que provoca que el agua empiece a hervir a los 120.21 grados. Los alimentos están cocinando 20 grados más calientes, por lo que las carnes y los granos se ablandan mucho más rápido, ya que las reacciones químicas de la cocción se aceleran. ¿Y cómo nos afecta esto geográficamente? Como vimos en anteriores videos, la presión atmosférica cambia con la altitud. A más altura, menos aire encima de nosotros y por lo tanto hay menor presión. En ciudades que estén a nivel del mar, pues donde la presión atmosférica es alrededor de los 101 kilopascales, pues el agua hervirá o hará su cambio de fase o su temperatura de saturación más bien es muy cercana a 100 grados, 99.97 grados. En ciudades que estén quizás un poco más altos, alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica llega a ser a los 90 kilopascales, pues la presión rondará, o más bien la temperatura de saturación, siguiendo aquí o se puede hacer una interpolación, rondará alrededor de los 97 grados Celsius. Y ese efecto se logra hacer mucho más visible en ciudades que están mucho más altas, por alrededor de los 2600 metros sobre el nivel del mar, donde las presiones pueden llegar a ser alrededor de los 75 kilopascales. Lo que, de acuerdo a esta tabla, pues lograría o causaría más bien que la temperatura de saturación llegue a ser alrededor de los 91.61 grados Celsius. Así que tenlo en cuenta la próxima vez que prepares una bebida caliente. La temperatura máxima de tu agua y de tu bebida, por lo tanto, dependerá de la ciudad en la cual vives. Gracias por haberme escuchado. Sígueme para más ciencia aplicada a lo cotidiano.